Crimen y castigo, una mirada contemporánea al derecho penal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo especial a quienes nos escuchan hoy en un nuevo episodio de Crimen y Castigo. Yo soy Valentina del Sol. Yo soy Camilo Urbano. Yo soy Yesid Reyes, todos del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia. Hoy empezamos nuestra segunda temporada. Estoy muy contenta, Yesid y Camilo, de que retomemos las grabaciones de Crimen y Castigo. El comienzo del año siempre es intenso y no sé ustedes, pero yo ya tengo en la mente un sinnúmero de temas sobre los que podemos debatir. Sí, Valentina, en el 2024, como siempre, empezó con un muy buen ritmo. Hay muchos acontecimientos a los que debemos ponerle la lupa. La reforma a la justicia, la conformación de la Corte Suprema de Justicia, tenemos un primer afrodescendiente como presidente de la Corte y pues una recién elegida fiscal general. Por eso, Camilo y Valentina, invitamos a nuestros oyentes a que nos acompañen en esta segunda temporada, donde vamos a seguir hablando sobre crimen y castigo. Vamos a pensar, a criticar, a proponer, pero sobre todo vamos a dialogar alrededor de nuevas miradas a los acontecimientos que vivimos en Colombia y el mundo y que se relacionan con el derecho penal, el derecho sancionatorio, el proceso penal y, por supuesto, la criminología. Claro, la agenda dependerá de cómo se mueva el termómetro nacional y ocasionalmente el internacional, pero sobre todo de nuestros oyentes. Creo que es una muy buena oportunidad, Yesid y Valentina, de agradecer a las personas que escucharon y están escuchando nuestra primera temporada desde Colombia, Estados Unidos, España, Ecuador, Argentina, México y que reaccionan a nuestros episodios a través de Spotify y nuestras redes sociales. Y también a nuestros invitados e invitadas, Camilo, que pues en esta temporada mantendremos el formato. Escucharemos algunas de las voces más autorizadas tanto de la academia como del ejercicio profesional y promoveremos mayor debate entre los participantes. El objetivo sigue siendo el mismo, generar un diálogo constructivo y en lo posible accesible para nuestra audiencia no especializada en derecho penal. Hecha esta breve introducción, quiero presentar el tema de este episodio. Se trata del llamado síndrome de alienación parental. Hace algunas semanas se publicó el texto de la sentencia T-526 de 2023, en la que la Corte Constitucional ordenó, abro comillas, proscribir el uso del instrumento diagnóstico conocido como síndrome de alienación parental, que no está acreditado actualmente por la ciencia, en tanto lesiona los derechos prevalentes de niños, niñas y adolescentes, reproduce estereotipos de género y genera eventos de discriminación y, por lo tanto, violencia contra la mujer en razón del género, cierro comillas. ¿Qué es el síndrome de alienación parental? ¿Cómo se ha usado en Colombia? ¿Cuáles son sus implicaciones prácticas? ¿Cuál es el fundamento de la posición que ha dado la Corte? ¿Qué cambios y retos vienen para los operadores jurídicos? Estas son algunas de las preguntas que van a guiar hoy nuestra conversación. Para hablar de este tema, tanto en el ámbito de la psiquiatría como en lo que atañe a las repercusiones que puede tener dentro del derecho penal, hemos invitado a Marcela Badía, profesora de nuestro departamento, doctora en Derecho, fue directora de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y actualmente es magistrada auxiliar de la Jurisdicción Especial para la Paz. Bienvenida, profesora Badía. Muchísimas gracias, me encanta la invitación. Ahora, en Crimen y Castigo, el debate. Yo quiero empezar por decir qué es lo que ordinariamente se conoce como síndrome de alienación parental, para que de allí tú nos ayudes a precisar el concepto y podamos empezar el debate. En la prensa, en la calle, se dice que algunos progenitores que tienen la custodia de sus hijos e hijas intencionalmente alteran la relación con el otro. Por ejemplo, impidiendo visitas, llamadas, inventando historias, y eso parece tener unas consecuencias en los juzgados y en las comisarías de familia de Colombia. ¿Qué podrías decirnos, Marcela, sobre definición coloquial del síndrome de alienación parental y sus implicaciones jurídicas? Bueno, Valentina, muchísimas gracias. Yo creo que lo primero que podríamos empezar es a contextualizar de dónde, salió el concepto del SAPO, síndrome de alienación parental, y un poco es, más o menos en los 80, un psicólogo, Richard Gardner, acuñó, entre comillas, el concepto bajo el entendido y a la luz de la disciplina de la psicología y la psiquiatría, y trató de teorizar
aquellos aspectos en que alguno de los cónyuges ejercían algún tipo de manipulación sobre sus hijos menores cuando había problemas de separación de pareja, de problema de custodia de menores, etc. Y lo que determinó en su momento Gardner fue que en efecto había, digamos, una alienación o un síndrome mental, si se quiere, en el cual los niños rendían un testimonio en contra del padre que había abandonado a la madre. Sin embargo, un poco, y esto lo podemos como hablar un poco, lo primero es que esta idea de síndrome de alienación parental, lo primero es que no ha sido reconocido por la ciencia médica ni por la OIM, entonces, y a eso, digamos, hace alusión el fallo de la Corte Constitucional. No hay un reconocimiento de que sea un síndrome o una enfermedad, y en ese sentido el llamado es a que nos repensemos de qué manera, cómo está, por qué se generó y qué efectos tiene en la práctica judicial. Y un poco como para adelantarme y para provocar la discusión, es que lo que se ha encontrado, además de la proscripción, que no hay, digamos, un estatus científico que diga que existe un síndrome en tal medida en donde alguno de los padres pueda, en efecto, cambiar la percepción de algún hijo contra alguno de los padres. Lo que sí es cierto es que, lo dijo ahora la Corte Constitucional y las organizaciones de mujeres, es que detrás de este síndrome de alienación parental se está escondiendo, en el fondo, un tema de discriminación contra la mujer. ¿Por qué? Porque lo que estaba pasando en los procesos judiciales es, de nuevo, tratar de entender los testimonios de los niños y niñas de acuerdo a estereotipos de las mujeres. Entonces, en aquellos casos o donde se estaba averiguando violencia sexual contra un menor por alguno de los progenitores o procesos civiles de divorcio, etcétera, digamos, las estrategias de defensa es que un poco la madre está influyendo para que el hijo hable en contra del padre. Y entonces a partir de este estereotipo se ha construido en la ciencia o se pretendió construir en la ciencia un síndrome con carácter científico. Entonces, como para cerrar aquí y empezar la discusión, es eso, un supuesto síndrome de alienación parental con pretensiones de cientificidad que no tiene ningún sustento científico, pero que en el fondo lo que sí está escondiendo y lo que han evidenciado las organizaciones de mujeres es que se estaba usando quizás en algunos casos como una estrategia para cuestionar los testimonios de los menores, pretendiendo imputar que sobre todo la madre estaba manipulando al padre o para que no la dejara o para que es una mujer mentirosa, que no es cierto que hubo algún tipo de violencia del padre o del padrastro contra sus hijos, etc. Ese es como el punto que puso la Corte en evidencia en esta decisión. Para resumir un poco lo que acabas de decir, Marcela, quisiera resaltar un par de puntos y cuestionar otros que me parecen problemáticos, no de tu discurso, sino de lo que implica la utilización del síndrome. Lo primero es, claro, podemos estar de acuerdo, tal como dice la Corte, que el síndrome o el mal llamado síndrome de alienación parental no existe como tal, es decir, no es un síndrome, no está reconocido médicamente como tal y por lo tanto no puede ser utilizado para un diagnóstico en ese sentido. Al parecer, por lo que tú nos informas, y es una práctica recurrente, está utilizado de una forma en la cual lo que se hace es minar la credibilidad de ciertos testimonios, especialmente de menores o de mujeres, y es muy común verlo, por lo menos en la práctica penal, en delitos de violencia intrafamiliar y sobre todo delitos de violencia sexual, incluso contra menores, pero también lo vemos replicado en el ámbito del derecho de familia. Pero no es un síndrome, la pregunta es, si no es un síndrome, ¿existe o no existe? Hay una sentencia anterior de la Corte Constitucional, también una sentencia de tutela que menciona que si bien no es un síndrome, eventualmente puede entenderse que hay una realidad que tiene que ser valorada desde el punto de vista del testimonio. Es decir, uno podría eventualmente imaginar que sí puede haber cierto nivel de influencias de los progenitores frente a los menores para declarar ciertas cosas, no porque no se les deba creer a los menores, sino porque se tiene que valorar de mejor forma. Entonces la pregunta que yo les hago es, si bien no es un síndrome, si hay una realidad detrás de eso que tiene que ser valorada. Yo creo que esa es una muy buena precisión, Camilo, pero incluso yo iría más lejos que tú. Tú dices que hay una decisión anterior que hace referencia a la existencia de esa problemática. Incluso en esta decisión que estamos comentando, que es la T526 del 2023, la Corte reconoce la existencia del problema.
La Corte dice, no niego que existen casos de instrumentalización de los menores por parte de los mayores para poderlos utilizar finalmente como herramientas en las disputas con la pareja. De tal manera que lo que está haciendo la Corte con esta decisión no es negando la existencia de la situación en sí misma, sino prohibiendo que se pueda probar a través de la simple invocación de la existencia de un síndrome de alienación parental. Pero la Corte deja abierta la posibilidad para que a través de medios de prueba ordinarios se pruebe esa instrumentalización de los menores, lo cual abre otra cuestión importante y entonces complemento la pregunta para la profesora Badía, es qué tanta trascendencia práctica va a tener la sentencia si no es cierto que esté desconociendo la situación como algunos han interpretado de instrumentalización de los menores, sino que está cuestionando uno de los argumentos que se suelen utilizar con más frecuencia para dar por demostrada esa instrumentalización. Sí, absolutamente de acuerdo, digamos, con los dos, y la Corte Constitucional también es clara, y lo que la Corte está especificando es que no existe, digamos, en términos de la calificación como síndrome o enfermedad, ¿no? Pero por supuesto que claramente es un fenómeno que se presenta, digamos, en el ser, en lo que ocurre en la práctica, es que por supuesto tanto hombres como mujeres pueden estar instrumentalizando a sus hijos en diversos tipos de procesos, o sea, o tipos de violencia sexual o en el ámbito civil, etcétera, y no se está, digamos, desconociendo esa realidad. Pero lo que sí se está diciendo, y eso yo sí creo que es la trascendencia práctica, es decir, es que ahí sí la valoración probatoria que correspondería a la Corte Suprema de Justicia en esos ámbitos, sí sería una valoración probatoria, ahí sí con enfoque de género. Es decir, ya hay por lo menos una advertencia de la Corte Constitucional que está diciendo, mire, el síndrome de alienación parental no es una enfermedad mental. Pero lo que sí está advirtiendo es que en términos de valoración probatoria en el ámbito penal, en la trascendencia, digamos, práctica de los operadores de justicia, lo que sí tendrían que hacer es que cuando encuentren problemas de instrumentalización de alguno de los padres, sí por lo menos apliquen el enfoque de género a partir del cual ya la misma Sala Penal de la Corte Suprema ha dado unas luces muy importantes de cómo abrir la valoración probatoria con enfoque de género. Y aquí yo no quiero ser, digamos, esencialista, ¿no? Aquí yo no quiero decir que todas las mujeres, no digamos como que hay unas mujeres víctimas siempre y hay unos hombres victimarios siempre. Creo que yo desde siempre he asumido una posición, digamos, desde un feminismo crítico y creo que eso estaría acorde con lo que la misma Sala Penal de la Corte ha dicho, y es que esa valoración probatoria en cada uno de los casos sí le implicaría a uno a determinar, o en el ámbito penal o en el civil o en los procesos de custodia, etcétera, en que en aquellos casos en que un menor esté de una u otra manera, por lo menos indiciariamente, con su testimonio o contradicciones, imputando a su padre, por ejemplo, que está cometiendo violencia sexual, ese contexto de valoración probatoria, ¿qué está pasando? Porque detrás de eso, lo que sí se ha demostrado en muchos casos es que detrás de esa instrumentalización del niño, en muchos casos puede haber unos fenómenos de discriminación contra las mujeres. Lo que sí han demostrado, digamos, y muchas feministas en el ámbito del derecho de familia, es que en los procesos de divorcio, lo que suele ocurrir es que los hombres, al momento de hacer, digamos, los procesos sobre repartición de bienes, etcétera, hay una utilización de los menores que en términos de la valoración probatoria con enfoque de género terminan desfavoreciendo a las mujeres porque, digamos, ponen a los menores en el centro de la disputa. Entonces, la instrumentalización de los menores tiene un contexto claro que puede ser de discriminación, de violencia contra la mujer. No siempre, pero el efecto práctico es que sí debería ser, digamos, hacia ese camino. Marcela, bueno, me surgen muchas dudas y creo que este es un tema muy interesante. Quisiera primero volver a lo que planteaba Jessie. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas y en términos muy coloquiales? Porque en la mesa está el tema valoración probatoria, pero para una mujer que hoy está escuchando este podcast,
¿Cuáles serían las implicaciones del cambio en la posición que la Corte Suprema de Justicia tendría respecto de un caso de esta naturaleza en el que se alega que hubo síndrome de alienación parental antes de la decisión de la Corte Constitucional y después? Es decir, este año, ¿cuál sería el panorama y cuál era el panorama en el pasado desde el punto de vista práctico? Bueno, yo ahí quiero meter un poco también la cucharada porque hay que decir una cosa importante. Esta es una sentencia de tutela. Por lo tanto, en principio es interpartes. No es una sentencia de constitucionalidad, no es un precedente de la Corte Suprema. Tenemos un llamado de atención de la Corte muy importante, de la Corte Constitucional, pero en realidad es una sentencia que solamente se aplicaría al caso concreto. De ahí viene entonces también parte de la pregunta que hace Valentina. ¿Qué implicaciones a futuro puede tener esto? Absolutamente, Camilo, y me ayudaste con la respuesta. En tema de precedentes y de fuentes y de aplicación, digamos, de los precedentes, este es un fallo, digamos, de tutela. Y en ese sentido, la misma Corte Constitucional ha dicho que los precedentes, por supuesto, se aplican para supuestos fácticos similares y con ratio decidentes similares para los casos en concretos. Sin embargo, al ser este un fallo de tutela, la Corte Constitucional, y como Camilo muy bien lo ha dicho, es en principio, ¿no? Y también la Corte lo ha dicho en principio. Eso no significa que esté cerrado a que sea interpartes. Pero en principio uno puede ser interpartes. Los supuestos fácticos a partir de los cuales la Corte Constitucional falló este caso en concreto correspondían a un caso de custodia y medidas cautelares en un proceso contra menores, en un proceso administrativo contra menores. Y en principio entonces uno podría decir, ese podría constituirse en principio en un precedente en supuestos fácticos en casos de violación de derechos fundamentales, ahí sí, con la valoración probatoria en casos de custodia sobre procesos administrativos a los que se refirió la sentencia de la Corte Constitucional. Entonces uno puede decir en términos, digamos, formales, no constituiría un precedente y mucho menos, digamos, un precedente al que la Corte Suprema, Sala Penal, estuviera obligado porque la decisión de la Corte Constitucional es literales, proscribir el uso del SAP como elemento para valorar el testimonio de los menores. Entonces, primero, no es un precedente. En principio se aplica interpartes, pero yo creo que el reto para una mujer hoy en día, ¿no? Y los precedentes se aplican a futuro, es que hoy en día yo creo que sí, este fallo de la Corte Constitucional sí es relevante, por cuanto sí hay una indicación clara de que un máximo tribunal de cierre de la Corte Constitucional ya está diciendo y advirtiendo que hay una obligación de hacer una valoración probatoria con enfoque de género en aquellos casos, en procesos administrativos y judiciales donde cualquiera de las partes en el proceso esté aduciendo que hay un síndrome y que alguno de los padres, madre o hombre, esté a partir, digamos, de un fenómeno de alienación, esté alienando el testimonio del menor, ¿no? Entonces, yo creo que el reto es que la Corte Suprema de Justicia y que la Sala Penal diga y se meta en la tarea sobre, porque la Sala Penal, y podemos hablar sobre eso, la Sala Penal de la Corte Suprema en varias, digamos, decisiones que leí sobre, como desde el 2013 al 2023, cuando se ha referido al síndrome de alienación, digamos, no ha entrado muy de fondo a reconocer que sí o no es un síndrome, pero yo creo que al momento en que haya una valoración probatoria, yo creo que sí es, digamos, un hecho previo, posterior de una Corte Constitucional que está diciendo hay que hacer una valoración probatoria con enfoque de género cuando se presenten esos casos determinados. Ahora, si ustedes me lo permiten, también hay un lío, antes de que Yesid ponga el asunto en autoridad acá. Y es, en últimas, el problema es que le estaban dando credibilidad científica a lo que no lo tenía. Y utilizándolo además con un enfoque claramente fuera del enfoque de género. Entonces, lastimosamente, en la práctica judicial, y cualquiera que ha estado en un estrado judicial me puede dar la razón, pues si viene de un científico con revestimiento científico se le da mayor credibilidad, lo cual no debería pasar de hecho, y entonces eso termina haciendo que la valoración del testimonio, bien sea del menor o lo que se esté valorando con este mal llamado síndrome, pues termine perdiendo una credibilidad que no debería perderla en ese tema
pero yo quería hacer una pregunta abierta a todos, y es, ¿qué va a suceder de aquí en adelante? O sea, ¿qué pasa cuando esto realmente sea un precedente? Pero antes, Camilo, de que saltemos al futuro, solo para aclarar lo que pasaba antes, y Marcela estaba mencionando las decisiones de la Corte Suprema entre el 2013 y el 2023, ¿había también una modificación en cómo se valoraba la prueba o había una exclusión de esa prueba, de ese testimonio que era presuntamente afectado por el síndrome de alienación parental? O sea, ¿cuál era la consecuencia jurídica en el pasado? Ok, las sentencias que leí como desde el 2013 al 2023 de la Sala Penal de la Corte, en un comienzo aceptaron sin cuestionamiento que realmente existía un síndrome como el SAP. Y de hecho en alguna de las decisiones 2013, 2016, traían a colación a Richard Gardner para darle validez científica a la existencia del síndrome. Sin embargo, lo que pude encontrar como a partir del 2017, 2018 es que la Sala Penal de la Corte lo que ha dicho es, sabemos que hay por lo menos una discusión científica, que no está demostrado que científicamente el SAP exista como síndrome, pero ahí sí muy acertadamente la Corte dice, es un fenómeno que se presenta. Sin embargo, creo que el paso que hay que dar es que la Corte, y en los casos, claro, los casos concretos que le tocó a la Corte es, mire, el SAP no existe, pero la Corte lo que hizo fue una valoración probatoria, no a partir de un psicólogo, un psiquiatra. En una decisión del 2018, la Corte, creo que de una manera muy atinada, dijo, no podemos convertirnos en que estos fenómenos dependan única y exclusivamente de lo que un psiquiatra, un psicólogo diga respecto si el menor está siendo alienado por uno de los padres. Hay que hacer una valoración probatoria sobre las contradicciones del menor. Sin embargo, creo que el paso siguiente que debería dar la Corte es analizar esos casos, que no los he visto hasta ahora, quizás alguna decisión de las que leí se pasó, pero de las decisiones que yo leí es, la Corte dice, el SAP está en cuestionamiento como tal, como síndrome, una regla, la segunda subregla, existe el fenómeno, pero creo que el paso de las decisiones que no leí es, en esos casos habría que analizar, hacer una valoración probatoria a la luz de un contexto, de un enfoque de género, sí que quizás de las contradicciones del menor, lo que se esconde es una manipulación no solo al menor, sino una violencia contra la madre. Pero creo que la Corte sí va por ese camino, Valentina. Pero ahora, Valentina, yo voy a conectar entonces el pasado con el futuro. De acuerdo con que el precedente, como dice Marcela, se aplica hacia el futuro. Pero, ¿qué vamos a hacer con los casos donde ya se decidió invocando la existencia del síndrome de alienación parental? No tiene ninguna repercusión, ninguna trascendencia esta decisión de la Corte, aun cuando sea de tutela, frente a esos casos en los que se decidió con lo que ahora sabemos, conforme a esta decisión, que es un síndrome cuya existencia carece de respaldo científico. Yo sí creo, Yacir, que realmente, y parte, digamos, de la fuerza de la labor del juez en la creación del derecho y en la evolución del derecho, ¿no? Es que yo sí creo que aquellos casos que ya hubieran sido juzgados y que de una u otra manera, por alguna causal, llegaran o por revisión o por casación, etcétera, yo creo que esos elementos sí tendrían una fuerza relevante para volver a valorar en términos contextuales y con las obligaciones que Colombia tiene, que nuestro país tiene, que los tribunales tienen de haber analizado ese caso con un enfoque no discriminatorio. Yo sí creo que podrían tener, y ese es el papel vivo del derecho, ¿no? Digamos, claramente, pues hay unas reglas de qué es un precedente o no, o qué es una doctrina probable o no, o en principio los precedentes se aplican a futuro, pero yo creo que el papel de los máximos tribunales de cierre no solo es tener un sentido sobre el derecho que opera, sino el derecho en evolución. Y hay unas herramientas y unos instrumentos internacionales, constitucionales y de convención que en mi criterio yo creo que sí permiten a un juez, a un máximo juez de cierre, ya sea de la justicia constitucional o de la justicia ordinaria, volver a repensar esos casos donde claramente hay discriminación y un elemento central que es la injusticia, porque ahí se pondera la legalidad sobre la justicia y creo que los jueces tienen un papel relevante sobre la justicia. Yo creo que ahí también es muy importante tener como otra vía jurídica que podría ser útil, es la del desconocimiento del precedente constitucional como una causal de tutela contra providencia judicial, digamos, no dentro del marco del proceso
ante la Corte Suprema de Justicia, en revisión o en casación, sino ante la Corte Constitucional. ¿Sería eventualmente posible o también es algo que se podría discutir como una vía para entender la influencia de esta decisión de la que estamos hablando, si las personas que consideran que sus derechos han sido vulnerados, en particular mujeres y considerando la perspectiva de género y los derechos, digamos, que están protegidos, como decía Marcela, por la Convención de Belém do Pará, por la Convención CEDAW, podrían utilizar también esta vía de desconocimiento del precedente constitucional para presentar tutela contra Providencia. Lo que me lleva a una pregunta adicional, y es, ustedes han mencionado al derecho internacional. El derecho internacional, ¿cómo juega con este precedente? Las Cortes Internacionales han mencionado algo sobre el síndrome de alienación parental, que se puede aplicar de esos precedentes internacionales si existen y de las convenciones internacionales en caso de que se puedan aplicar a casos como este. Yo creo que ahora, digamos, lo que uno podría decir es que uno podría, digamos, a efectos de modificar, como lo dice Valentina, a futuro una decisión judicial con base en precedentes es con base más en el soft law. Y yo creo que con base en la Convención de Belém do Pará, etcétera. Pero además, yo creo que ya los pronunciamientos que han hecho, digamos, las organizaciones de la ONU de seguimiento a la Convención de Belém do Pará, yo creo que a partir del soft law uno podría construir, digamos, elementos normativos suficientes. Que yo sepa, digamos, no conozco ningún fallo previo, pero hay unos elementos que sí la Corte Constitucional lo dijo, que sí tienen precedentes en decisiones judiciales, y es lo que se ha conocido como la violencia vicaria o la violencia institucional, que la misma Corte Constitucional lo dijo como para fundamentar por qué el síndrome de alienación parental es un instrumento de discriminación. Y la Corte Constitucional, digamos, trajo a colación lo que es la violencia vicaria y la violencia institucional, es que es todas aquellas prácticas ante los operadores jurídicos en donde se desconocen esas pequeñas, entre comillas, violencias contra las mujeres cuando denuncian contra el hombre maltratador, etcétera. Y ha habido unos fallos donde, digamos, ya se reconoce lo que es la violencia vicaria, en donde la mujer ha denunciado que ella quiere separarse de su pareja, pero su pareja siempre aduce o con sus defensores o es un padre que le viola a sus hijos, pero dentro del sistema judicial aduce o que ella está loca o que lo que dice el niño sobre la violencia es mentira, y lo han institucionalizado como violencia vicaria, incluso en casos con precedentes en Argentina y en México, donde, digamos, el último, lo que ha pasado es que ya las parejas hombres han matado a los hijos de sus parejas porque es una violencia contra la mujer que indirectamente se reproduce contra sus hijos. El caso más extremo es esta violencia vicaria, violencia vindicativa, y yo creo que ahí uno podría encontrar unos precedentes importantes que dan luces sobre esta forma de instrumentalizar a los hijos cuando rinden testimonio sobre violencia sexual, pero además de que hay una violencia contra la mujer. Yo quisiera cerrar con una cosa, Marcela. Tú has hecho referencia en varias oportunidades ahora a la necesidad de que en estos procesos se use un enfoque de género. Es algo también sobre lo que llama la atención la decisión de la Corte Constitucional que estamos comentando, pero incluso una anterior, la T-181 del mismo 2023, donde específicamente se refiere al desconocimiento que se habría tenido en el caso analizado del enfoque de género y recomienda esa utilización del enfoque de género. ¿Nos podrías precisar concretamente en qué consistiría específicamente esa obligación de utilizar el enfoque de género en estos casos? Sí, y yo creo que ahí es como el punto relevante y de entender los elementos contextuales o la prueba periférica, y sería la materia de prueba. Y aplicar un enfoque de género en estos casos supondría, por ejemplo, no solo pensar que es que el niño está siendo alienado porque su madre está loca, porque lo único que quiere es vengarse del padre que la está abandonando en su hogar por otra.
Yo creo que lo que impondría el enfoque de género cuando se llegaran esos casos a la justicia, sean administrativos, penales, etcétera, es que el operador de justicia entienda que esa situación está suponiendo, de hecho, una situación contextual que puede estar indicando que no es que la mujer esté simplemente apoyando a su hijo para que hable contra su padre o su padrastro, sino que el operador judicial pueda tener la capacidad de realizar elementos de instrucción o de investigación o de indagación que permitan suponer que hay previo un contexto de violencia intrafamiliar, de golpes, de violencia económica, que sea una mujer que depende del padre, que sea un hombre que ya haya intentado violarla, así ella haya denunciado o no, pero que la justicia sí tenga la capacidad de entender que hay un contexto cruzado por temas de pobreza, de indefensión de una mujer que están permitiendo que hay mucho más que una mujer vengativa que simplemente tenga rabia porque su marido se fue con otra más joven, ¿no? Y es que le tenga rabia porque su mujer de 40 se fue con una de 20. No, creo que la fuerza es tratar de indagar qué tipo de violencia económica, etcétera, estuvo allá de lo que está pasando. Bueno, creo que esta fue una excelente forma de empezar nuestra segunda temporada con un llamado al diálogo, no solo entre la psiquiatría, el derecho, sino también entre nuestras altas cortes, Corte Suprema, Corte Constitucional, incluso con el derecho internacional y, qué sé yo, la Corte Interamericana u otros tribunales. El fenómeno de la alienación parental aún requiere de mucha reflexión y sobre todo de una reflexión con los lentes de la perspectiva de género. Muchas gracias, Marcela. A ti, Valen. Camilo, y a quienes nos escucharon en el episodio de hoy. Para conocer más información sobre este podcast y sobre otras actividades del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia, nos encuentran en X, Instagram y LinkedIn como @derpenalus. Nos vemos en una próxima edición de Crimen y Castigo, una mirada contemporánea al derecho penal.